bendiga. Qué gusto que hoy me siento acompañado, no estoy solo. Escucho la voz de todos, digo, bueno, no estoy solo. Bueno, la gracias a Dios, ¿verdad? Por este día que nos permite estar nuevamente reunidos, por este día que están aquí en este lugar. Amablemente nuestros hermanos y hoy quisieron abrir nuevamente las puertas, pero hoy les tengo una sorpresa. Hoy no voy a llevar la palabra yo, pero voy a llevar la pastora Sandra. Pero antes de que invitarle a ella que pase aquí, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿ustedes han visto cuando van a pasar una noticia o una película o algo así que no está al agrado de todos, o la comida de todos, la advertencia que dicen? Les advertimos que las imágenes que vienen, las palabras que vienen, todo lo que viene puede ser fuertes, ¿no? Así que todos sabemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es fuerte, porque la palabra de Dios es para enseñarnos, para redarguirnos en amor y justicia. Entonces la palabra que trae la pastora Sandra hoy es decir que toda la semana ella preparó su mensaje y lo estuvimos compartiendo, lo estuvimos hablando, meditando. Y la verdad que esa palabra aún a nosotros nos tocó. A mí realmente me tocó mucho y me explotó y he estado reflexionando y como mirando mi interior en qué la puedo colocar en práctica. Así que con esto invitamos a la pastora Sandra para que nos lleve el mensaje de hoy. Y yo los invito, hermanos, a que pongamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra del Señor como es. Amén. Bueno, hermanos, como dice el pastor, esta palabra Dios la puso en mi corazón hace como unas 2 semanas. Y cuando le compartí a mi esposo, estábamos preparando porque la preparamos juntos. Y la ha hecho mi esposa, hagámosla los dos. Porque a veces que bueno traer cosas diferentes, hacerlo diferente. Y empezamos a estudiarla y a preparar y me dice, no, yo no debo decir eso. Dios no me la puso a mí. Y de antemano les pido a ustedes, esto no es para ofender a nadie, pero sí esta palabra nos va a llegar a todos, porque todos la necesitamos. Entonces usted no se vaya a molestar. Y si se molesta, lo siento, hermanos. Algunas veces que hemos traído alguna exhortación o decimos algo que hay que hacer, hemos visto que la gente se molesta. Como cuando dije que tocaba a todo el mundo servir. Alguien me dijo, o sea que yo estoy de ociosa. Y hermanos, cuando Dios nos puso aquí, Dios nos manda también a exhortar. Entonces, si usted se molesta, lo siento. Y parte de este mensaje también nos lleva a nosotros a entender que las palabras de Jesús no las podemos suavizar. Porque desafortunadamente la iglesia piensa que el evangelio es para arrullar, que el evangelio Dios es dulzura, amor, y sí lo es. Pero Dios también es un Dios de juicio, de disciplina, un Dios que nos dirige, que nos exhorta, que nos despierta. Entonces lo siento, hermanos, si a usted le toca, aparte de este mensaje, mi objetivo y el objetivo de nosotros como pastores es agradar a Dios más que agradarnos a ustedes. Y vamos a hablar hoy de una palabra que todos la hemos escuchado, porque en determinado momento del camino, de su caminar con Cristo, ¿cuántos han escuchado la parábola del sembrador? Todos, ¿cierto? Todos sabemos cuál es la parábola del sembrador, pero le voy a invitar que usted, lo que usted sepa de la parábola del sembrador, la deje a un lado. Que usted no venga predispuesto, no, pero es que ahí dice, sino usted escuche lo que Dios quiere decirnos. Entonces usted siéntese en este momento a recibir la palabra del Señor como si usted nunca la hubiera escuchado, nunca la hubiera oído. Y vamos a leerla, la parábola del sembrador. Está en Marcos 4, del 1 al 20, quiero empezar de esa manera. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñó por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, pero vamos a parar ahí. Porque saben que el Señor da esta palabra a una multitud. Pero vamos a ver a partir de ahí, desde el versículo 14, que solamente la explicó a los que estaban con él, a sus 12 y a unos cuantos más. Pero él no le dio el significado a toda la multitud al cual se la dijo, sino solamente a los 12. Lo irónico del ministerio de Jesús, de nuestro Señor, es que no tuvo muchos frutos visibles. Los líderes religiosos de la nación no creyeron en él. Y las multitudes que lo seguían, la mayoría de ellos andaba detrás del Evangelio. No, ellos andaban detrás de los milagros, andaban detrás de todo lo maravilloso que hacía Jesús, que sanaba enfermos. La gente corría para ser sanada, pero ellos no querían escuchar un evangelio, el evangelio de la salvación, del pecado. Ellos no querían escuchar eso. Ellos querían únicamente ver el milagro. Y la pregunta de esta mañana es, ¿cuántos de nosotros igual venimos a la iglesia porque necesitamos algo, pero no venimos tras la verdad del evangelio, de la muerte al yo, de tomar la cruz del Señor y seguir adelante? Dice el Señor, deja tu cruz y sígueme, ¿verdad? Eso nos dice el Señor Jesús, deja tu cruz y sígueme. Pero no era solamente dejar tu cruz, ¿qué tenemos que hacer? Tomarla de Él. ¿Y cuál es la cruz? Saben que esta palabra, cada vez que la podía hablar con mi esposo, ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? ¿Por qué existimos nosotros o por qué estamos en esta tierra? Mateo 28, se las quiero recordar, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Nosotros cumplimos el propósito? No. Pero ¿por qué un ministerio tan poderoso como el ministerio de Jesús tuvo tan pocos resultados? ¿Por qué creen ustedes que tuvo pocos resultados? Y saben que los discípulos del Señor se hicieron la misma pregunta. Vayamos a Lucas 23:13. Quisiera que alguien me la lea. Lucas 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. ¿Lucas? ¿Está en Lucas? 13. Lucas 23. 23:13. Bueno, ya la busco. Ya la busco, pero sin embargo, uno de estos seguidores, ese es el punto, a lo que quiero llegar es, uno de los seguidores le pregunta al Señor directamente, le dice, ¿por qué se van a salvar pocos? ¿Por qué se salvan pocos? Y no era el único que tenía esa pregunta, yo sé que muchos tenemos esa pregunta, ¿por qué se salvan pocos? Y pensábamos nosotros esta semana, ¿por qué en estos tiempos, si hay mega iglesias? Porque si usted escucha, está la iglesia de del otro, donde son miles y miles de seguidores americanos. Hemos escuchado que la iglesia más grande de toda la parte de Asia está en China. Y son miles de seguidores, porque el mundo no cambia. Porque no tenemos un evangelio donde podamos impactar a la gente. Porque estamos buscando únicamente el milagro, la sanidad, la plata, pero no estamos siguiendo verdaderamente a Jesús. Y cuando el Señor dice que el predicador de todos los tiempos, el mejor, estaba en la palabra, era Dios, Él era Dios, pero la gente no podía ver quién era Él. No podían ver quién era Jesús, de hecho no creían que ese Mesías prometido del Antiguo Testamento era el que estaba en medio de ellos predicando. Y la enseñanza de esta parábola es de suma importancia para la iglesia, porque la razón de la iglesia es nosotros cumplir la gran comisión.
pero no tenemos raíces profundas. Nosotros no tenemos una raíz ni creemos lo que dice la palabra. Porque saben que esta es una labor dura. Es una labor no solamente desgastante, sino que han sentido ustedes cuando van a llevar la palabra afuera. Que usted se acerca a alguien y le habla. ¿Qué sienten ustedes? Le da uno temor, se desanima uno. Es una tarea agotadora y que a veces no vemos frutos de nada. ¿Hemos visto un fruto desde que estamos saliendo? Ni uno. Ni uno. Pero aún tampoco sabemos, porque nosotros cuando vamos, nosotros llevamos la semilla, plantamos y el Señor sabrá. Pero es una tarea dura. La importancia de esta parábola nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la palabra de Dios y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos ver. ¿Cuáles son esos frutos que nosotros podemos ver? Y saben que en este momento el Señor se va a dirigir al mar de Galilea. Él enseñó un año en Galilea y otro año en otro lugar. Pero cuando va a Galilea, Galilea es una tierra por naturaleza, una tierra agrícola. Entonces, cuando el Señor les da la palabra, cuando el Señor les dice esta parábola, no le estaba hablando a gente, no les estaba dando una clase de agricultura a gente que no conocía, sino les estaba hablando de agricultura a un pueblo que era un pueblo agricultor, un pueblo que sabía lo que era sembrar, un pueblo que sabía cultivar la tierra. Y dice que cuando el Señor llega a este lugar, dice que lo siguió una multitud, mucha gente. ¿Qué hizo el Señor? El Señor es tan creativo que usó hasta una barca como púlpito. Y Él se para en esa barca y les habla la parábola del sembrador. Pero hermanos, ellos estaban ahí, era solamente por los milagros del Señor, pero no por un evangelio de perdón, de arrepentimiento, no un evangelio que habla de la condición del hombre de pecado, sino lo que buscaban era solamente su milagro, solamente llenar una necesidad. Ellos estaban para ser sanados, para ver milagros, pero ninguno quería escuchar el mensaje que Jesús estaba predicando. Y de hecho, desde antes, unos pasajes atrás, vemos que el Señor decide hablarles en parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Quién sabe qué es una parábola? Bueno, la parábola proviene de una palabra griega compuesta que se llama parabol, que significa colocar una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. Pero la parábola tiene dos funciones. Una, para enseñar una verdad, pero también en muchas ocasiones oculta una verdad que el oyente se predispone a una verdad. O sea, cumple las dos funciones. Por eso Él les habla en parábolas y ellos no entienden lo que el Señor les está diciendo. Lucas 13:23. Si alguien lo puede ir a Lucas 13:23. Cuando los discípulos están inquietos. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué dijo que cómo teníamos que entrar por esa puerta? Esforzaos, esfuércense por entrar. Este camino con el Señor no es un camino fácil, como muchos queremos ver. Esto no es un camino fácil. Entonces, la parábola, lo bueno es que la parábola y lo maravilloso es que la palabra da gracia para los creyentes, pero también son una señal de juicio para los que no creen. En este contexto, el Señor Jesucristo había pasado un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año en Galilea. Unos la rechazaban abiertamente y aún muchos le acusaron, porque le acusaron, si usted va a un capítulo atrás, lo acusaron de él estar endemoniado, lo acusaban de loco. ¿Pero quién los acusaban? Los mismos judíos, los fariseos. Ellos acusaban, este está loco, no creían en el Señor. Ellos querían, lo único que querían en ese tiempo y lo que esperaban de ese Mesías que hablaba el Antiguo Testamento era un Mesías que les resolviera sus problemas, o un Mesías, pero no un Mesías que los liberara del dominio del pecado. Y es lo que nosotros a veces no entendemos. Nosotros necesitamos ser libres del dominio del pecado. ¿Somos o no somos pecadores?
Pero desafortunadamente en el camino, como creyentes nos creemos, ellos son pecadores, yo no soy pecador. Ellos necesitan libertad, yo no necesito libertad. Cuando aquí todos necesitamos ser libres del dominio del pecado. Aún lo que aprendimos unas semanas atrás, que es la obstinación, dice que como la adivinación. Dice, pecado no es hacer el mal, pecado es sabiendo hacer el bien y no lo hacemos. ¿Necesitamos o no necesitamos ser libres del pecado? Sí necesitamos todos los días ser libres del pecado. Entonces el hecho de ser creyentes no nos hace exentos a nosotros de que estemos viviendo una vida recta delante de Dios, porque no la estamos viviendo. Nosotros no estamos viviendo una vida recta delante del Señor. Y leímos 4 del 1 al 20. Probablemente cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la multitud, ellos podían ver a un sembrador. Tal vez ellos sí se pudieron imaginar eso cuando el sembrador está regando la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció, y ahí vamos a ver, una parte cae en el camino, otra en pedregales, otra... Vamos a ver todo donde cae la palabra del Señor. Y a lo que quiero llevarnos es, ¿dónde está cayendo esa palabra aquí en la iglesia? ¿Dónde está cayendo esa semilla? Porque todos somos la tierra del Señor. ¿Dónde está cayendo la palabra? Saben que en Israel, y en este momento que hablamos de Galilea, cuando ellos sembraban la tierra, aquí no existían cercas. No era que esta es la tierra de este, esta es la tierra de este, yo pongo mi cerca, porque no existían cercas. La gente sembraba y dice que lo único que las separaba eran espacios de 3 pies, un campo del otro, o los surcos que había, eran 3 pies. Entonces la gente andaba por esos caminos, habían regado la semilla y la gente pisoteaba, eso se hacía un camino duro. Y ahí la palabra dice que venían las aves del cielo y ¿qué hacían con esta semilla? Se la llevaban, se la comían. Y saben que si nosotros pensamos hoy en día lo que es un agricultor, no es como en esos tiempos. Ellos se armaban, se ponían una bolsa en la cintura y ellos como regaban la semilla. Dice que ellos la tiraban al viento. Ellos tiraban la semilla al viento y la semilla podía caer en pedregales, podía caer en el camino, pero era una semilla tirada al viento. Hoy en día, ¿cómo se hace? ¿Se tira al viento? Hoy la gente hace su huequito, meten la semilla, ponen ahí, son en macetas, como mi esposo dijo esta semana en el grupo de matrimonios que si lo hacía, primero lo ponen en macetas pequeñas, luego pasan a la tierra, pero en ese tiempo el sembrador iba por el camino con su saco en la cintura y tiraba las semillas al viento. ¿Cuántas veces tiramos la semilla al viento? ¿Y dónde cae la iglesia? ¿Qué terreno somos nosotros para la palabra del Señor? Dice que cuando la semilla muchas veces caía en el terreno adecuado, brotaba rápido, pero también era una semilla que se secaba rápido en esos caminos, porque habían pedregales. ¿Y qué había debajo de la piedra? Más piedra. Entonces era una semilla que se secaba rápido. Dice, una parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra dice que cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. ¿Saben que en Israel dice que una cosecha que fuera buena, excelente, más o menos era el 7.5 de productividad, 7.5 por uno? Dice que una tierra que daba, pero una buena tierra, daba el 10%. Pero el Señor en la parábola del sembrador nos está hablando de una productividad del 30, el 60 y el 100 por uno. O sea que cuando Jesús le habla a estos hombres, yo pienso que si ellos sabían de agricultura, si alguien viene y me dice que no me va a dar el 7.5, sino me va a dar el 30, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué clase de palabra era que el Señor estaba sembrando? ¿Cuál semilla era que el Señor estaba sembrando en los corazones? Entonces, todo lo que el Señor habla es increíblemente familiar para ellos, pero esta gente no podía entender. Pero en realidad, ¿cuál es la enseñanza de la parábola del sembrador? Versículo 11. ¿Alguien que me quiera leer el versículo 11? 4:11.
Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos entender el misterio de Dios? Únicamente si Él nos lo revela. No por nosotros mismos no podemos entender el misterio de Dios. Es solamente si Él nos revela. Pero ¿qué dice que para los que no, para nosotros? Dice, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A ellos les habló por parábolas y no las pudieron entender. Y saben que a veces como pecadores nosotros decidimos endurecer nuestro corazón contra Dios. Una y otra vez endurecemos el corazón ante Dios. Y Él nos dice, nosotros no queremos escuchar, porque tenemos un corazón duro. Y desde el versículo 14, el Señor Jesús comienza a explicar esta parábola, el sembrador. Y dice, ¿quién es el sembrador? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, aquí en la iglesia, ¿quién es el sembrador? El pastor. Él está sembrando la palabra. Y saben que a veces hasta somos nosotros displicentes. Y es hoy a una de las cosas que queremos es llevarlo. Qué bueno que todos tenemos aquí el corazón para compartir la comida. Sabemos que el día que Giselle cocinó aquí era porque ella quería que el día de Easter todos comiéramos bien. Pero sabe que cuando el sembrador tira la semilla, todo el mundo tiene que estar prestando atención. Y a veces nosotros, por comer la comida física, no nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Y el pastor no es un Dios, pero es el que Dios puso para que Él tire la semilla. ¿A dónde? A nosotros que somos la tierra. ¿Y cómo es posible que nosotros estamos más enfocados? Corra por esto, vaya por la comida, traiga para aquí, traiga. Hermanos, hoy es un llamado. Si tenemos que reducir todo eso del arrocito y todo eso a sándwiches, lo vamos a hacer. Pero no podemos seguir nosotros corriendo como locos por comida cuando no nos podemos ni sentar y el pastor está hablando y hay gente dormida, gente distraída, gente corriendo, gente para afuera. Y no es porque solamente porque el pastor, una persona está hablando, es porque se está regando la semilla de la palabra y nosotros somos la tierra. Por eso no estamos tampoco dando fruto. Muchos de ustedes pidieron, ahora hagamos estudios, ahora esto. Y cuando se enseñó Romanos, ni uno solo podía saber dónde estábamos la semana pasada. Muchos de ustedes han dicho en este tiempo, gracias a Dios estamos en una iglesia de sana doctrina. Y lo somos. Porque nosotros, Dios ha puesto algo en nuestro corazón que no nos queremos ir tras el dinero de ustedes, no queremos irnos tras todo loco del mundo, sino lo que queremos es que Dios haga la obra en ustedes. Pero la respuesta no es de nosotros, la respuesta es de ustedes. Es triste que cuando nosotros entremos a la plataforma solamente haya 2 o 3 familias. Y sabe que nosotros le hemos preguntado todo este tiempo al Señor, nos hemos levantado, estamos levantándonos a las 3 de la mañana. Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y entendimos, no nos podemos jalar, porque esto es algo voluntario. El Señor está dispuesto, ahí nos está dando, pero si usted no le da la respuesta al Señor, su problema. No vamos a rogarles más, vengan, oren. No quieren orar, no oren. ¿Sabe que yo personalmente puedo decir que cada mañana que me levanto, yo empiezo mi día como debe ser? Termina la oración y yo salgo de mi casa. Todos los días me voy a hacer ejercicio, pero me voy con gozo, con alegría, me voy dispuesta, porque ese día oré con mis hermanos. Pero eso no quiere decir tampoco que cuando regrese no tengo mi tiempo de oración, un tiempo de acercamiento con Dios. ¿Dónde está la iglesia? Y es triste para nosotros ver que somos en este momento 3 familias. Si usted lo piensa, somos 3 familias. ¿Dónde están los demás? Porque la palabra está cayendo en el terreno equivocado. Entonces esto no es cuestión del predicador, del que siembra, porque todos estamos recibiendo la misma comida espiritual. Esto no es cuestión de él, esto es cuestión de usted, la respuesta y la tierra donde está cayendo la palabra. Y esto es una palabra dura, déjeme decirle,
Porque aún lo que dice mi esposo, a nosotros nos puso a pensar toda la semana. Y esa ha sido nuestra oración: Señor, ¿somos buena tierra? ¿Somos buena tierra? El Señor no les estaba dando una clase de agricultura, el Señor les estaba hablando de una palabra del reino. ¿Cómo le iba a dar una clase de agricultura? Toda esta gente no eran principiantes, esta gente sabía lo que era sembrar la semilla. ¿Ustedes creen que Dios usará otra cosa que no sea su palabra para traer gente a sus caminos? ¿No? De la única manera que nosotros podemos llegar al camino de Dios es a través de la palabra, porque dice: conoceréis la verdad y ¿qué nos hará libres? La palabra, la verdad de Dios. El Señor, cuando va a enseñarles, a explicarles la parábola a sus seguidores, a sus discípulos, y si usted ve, si fueron pocos los que siguieron a Jesús, ¿dónde estaba toda esa multitud que vio los milagros cuando crucificaron a Jesús? ¿Dónde estaba toda esa gente que vio que fueron sanados, que el Señor hizo milagros? Porque no van a decir que no era sorprendente eso, que el Señor coja un pedazo de barro y lo ponga en los ojos y el ciego vea. ¿Dónde estaba esa gente? ¿Cuántos de aquí hemos visto el mover de Dios en nuestra vida? La libertad de nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar de dónde nos sacó Dios? Entonces, hoy lo que quiero es preguntarles: ¿somos seguidores o somos simpatizantes? Porque si usted es un seguidor de Jesús, la Biblia dice que deje todo y lo siga. ¿Está usted en la capacidad de dejar todo? No, porque estamos aferrados a este mundo, a todo lo que el mundo nos dice, a todo lo que el mundo nos ofrece. Y saben que a veces nosotros cantamos que venga tu reino, Señor. ¿Ustedes saben qué significa que venga el reino de Dios? Es tan serio cuando cantamos: ay, Señor, venga tu reino sobre los cielos. ¿Viene el reino de Dios a nuestras casas cuando tenemos una mente enfocada en lo del mundo? Si nosotros no nos apartamos, no vamos a entender y no vamos a poder estar arraigados firmes a las cosas de Dios. Versículo 12: a vosotros os he dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Este texto es un texto duro de Isaías 6:9, un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos a quienes el Señor les estaba hablando por palabras. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Y a pesar de todas las evidencias, no querían venir y entender. Saben que como pecadores nosotros somos los que decidimos, tomamos la firme decisión de endurecer nuestro corazón. Nosotros somos los que tomamos esa decisión de endurecer nuestro corazón. Porque el pecado endurece nuestro corazón contra Dios una y otra vez. ¿Cuál es el problema en realidad que el Señor está lidiando aquí? Es importante que los discípulos entiendan que el problema no está en la metodología de Jesús. El problema no está en la semilla. Porque ¿cuántos sabemos que la palabra de Dios es poderosa? ¿Qué dice que hace la palabra de Dios? Alguien que me diga. Ajá. Dice que convierte, que penetra hasta lo profundo del corazón. Entonces el problema para ellos no era la semilla que Jesús estaba plantando, el problema no era él, que era el sembrador, el problema era que por el pecado de ellos su corazón estaba endurecido. Versículo 15. Dice desde el 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y el 15, y estos son los de junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, ¿ustedes creen que el enemigo se queda afuera esperando que salgamos? El enemigo no se queda afuera. El enemigo está ahí en nuestros pensamientos para robar la palabra que Dios sembró en nuestros corazones. ¿Usted cree que el enemigo, así como hemos dicho, nosotros le damos más poder al enemigo del que tiene? ¿Usted cree que el enemigo descansa? No, no descansa. Y la palabra que se ha sembrado, él viene y la arrebata. Y se la lleva. Y usted no entiende y dice, ¿cuál fruto tenemos que dar cuando se siembra la palabra? Dice, primero que todo, el fruto que se da primero es un fruto de arrepentimiento. A veces decimos, ay, qué bueno que llegó este hermanito para que escuche. No, no es el hermanito, somos cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos sentarnos y aún traer un cuaderno y anotar y pensar por la tarde, Señor, ¿qué me quería usted decir a mí? Señor, ¿usted qué me quiere enseñar? ¿Cómo debo adaptar mi vida a lo que hoy se enseñó? ¿Cómo debemos aprender? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar a la palabra? No para que el pastor cuando venga la otra semana, ¿qué hablamos? Y nos sacamos el cuaderno, ¡ay, aquí! Eso. No, es para que nosotros pensemos. Porque la palabra dice que la palabra convierte mi corazón, me transforma. La palabra es la que me dirige, la palabra es la que me liberta. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le permitimos al enemigo que venga y se robe la palabra? Y yo pienso que el enemigo está ahí, en eso del almuercito y todos allá entretenidos y corran para aquí, corran para allá. Y de hoy en adelante, hermanos, de hecho, el que quiera traer arroz, gloria a Dios, el que quiera traer pollo, gloria a Dios, pero lo lamento, pero usted va a llegar desde las 9 a poner a calentar todo. Y cuando sea el tiempo de la palabra, usted se va a sentar a escuchar la palabra del Señor. Porque no es solamente un asunto de respeto, es un asunto de saber que yo tengo una responsabilidad ante Dios de cambiar, de ser diferente, que esa palabra me cambie y me transforme. No podemos seguir permitiendo que el enemigo robe esa semilla que está plantando en nuestros corazones. Y el Señor quería resaltar eso, que hay 4 terrenos donde cae la palabra. Entonces usted hoy va a pensar y va a anotar en su cuadernito qué terreno es usted. No qué terreno son los demás, qué terreno es usted. ¿Dónde está cayendo la palabra en usted? ¿El enemigo la está arrebatando? ¿Se la está llevando? Y sabe que eso mismo está ocurriendo hoy en la iglesia de hoy. Increíblemente nosotros estamos, la iglesia universal está haciendo del evangelio, está culturizando el evangelio. Y las iglesias, esas mega iglesias han crecido por la palabra de Dios. Permítame decirles que no. Esa iglesia no ha crecido por la palabra de Dios. Esa iglesia ha crecido porque hay hombres detrás ideando estrategias para alcanzar a otros. ¿Saben cuál es una estrategia? Ay, hagamos actividades para salir. Ay, pues entonces hagamos una música que sea guau, para que atraiga a la gente. Viene y dice la iglesia, ay no, hagamos este programa, porque hemos visto, esta semana veíamos una iglesia, hagamos una actividad que se llama como tiempos de oro. ¿Sabe para quién es esa actividad? Para la gente mayor. ¿Sabe qué hace la gente en esa actividad? Se sientan a jugar cartas, juegan dominó, y esa iglesia está reventada. Y un evangelio adaptado a una cultura es un evangelio corrompido. Y la iglesia ha corrompido el evangelio. Con todos esos programas y todo eso. Entonces la iglesia no crece por la palabra de Dios, la iglesia crece porque el hombre quiere ser astuto. El hombre quiere ir más adelante de Dios y están haciendo cosas equivocadas y están corrompiendo el evangelio y la verdad y por eso atraen a la multitud. Como la iglesia aquí cerca que tenemos que dice, no perfect people allowed. Gente, se permite gente que no sea perfecta. Claro, ninguno somos perfectos. Entonces, como es una iglesia que aceptan gente no perfecta, la gente se llenó porque no es una iglesia que no se juzga, porque nadie les dice nada, ni su manera de vivir, ni lo que hacen en lo secreto, ni cómo viven, ni sus creencias, ni sus convicciones. Nosotros no podemos seguir culturizando el evangelio, no podemos pensar, ¿cómo hacemos para que los niños se queden? ¿Cómo hacemos para que a los jóvenes les guste? Si no les gusta la palabra, no sé. Porque la única manera que somos transformados es con la palabra de Dios. Buscamos formas de conectar la cultura para alcanzar a los perdidos. ¿Y cuál es la forma de alcanzar al perdido?
Predicando la palabra, sí, señora. Predicando la palabra. Predicando la palabra. Dice, a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo tenemos que predicar la palabra. Y aún esto es algo que nos tiene que hacer pensar cuando nosotros salimos. ¿No quisieron? Bueno, pero sembramos la semilla. No lo recibieron, no importa, pero yo hago lo que yo tengo que hacer. No tuve una buena respuesta, no importa. Yo hice lo que yo tenía que hacer. El problema, vuelvo y digo, el problema no es la semilla, el problema no está en la metodología, el problema está en el terreno. El problema de nosotros es el corazón donde está cayendo esa semilla. Que ese corazón se resiste de una y otra forma para que la palabra sea predicada y para que la palabra encuentre un terreno fértil para que pueda tener una cosecha. Yo no sé a usted, pero a mí sí eso de pensar que la palabra me va a dar un fruto del 30, 60 o 100, me anima. Porque aquí no está diciendo que no va a dar fruto, aquí está diciendo que va a dar un fruto. Igual que lo que vimos en los matrimonios esta semana, la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra buenas cosas, usted va a recibir buenas cosas. Si usted siembra amor, va a recibir amor. Si usted siembra odio, va a recibir odio. Si usted siembra a Dios lo que tiene que sembrar, un corazón dispuesto, va a dar fruto en usted. Eso va a dar fruto. Saben que cuando nosotros venimos a la iglesia no hemos podido entender que cuando venimos a la iglesia, cuando adoramos a Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando la recibimos en nuestro corazón, hay una batalla infernal. Y a mí eso sí me motiva. Hay una batalla donde el enemigo y sus demonios quieren arrebatar, pero yo qué tengo que hacer, mi responsabilidad es decir, esa palabra es para mí y yo voy a adaptar mi vida a lo que dice la palabra. No que la palabra se adapte, ay no, la palabra se tiene que adaptar a mí porque es que estoy, porque no, porque yo no puedo adaptarme, porque es que estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado y no, yo me adapto a la palabra. El enemigo está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato esa palabra que escuchan. Satanás aborrece la palabra de Dios. Él sí sabe lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nosotros como cristianos, sabiendo lo que hace la palabra, por qué nos da pereza? ¿O por qué nos quedamos dormidos? ¿O por qué hacemos propósito de si voy a estudiar la palabra? Nunca la estudiamos, nunca la abrimos, no nos interesa. Porque el enemigo hace la obra. Y nosotros le hemos permitido al enemigo que entre a ese terreno para arrebatar lo que Dios ha hecho. Los que asisten a la iglesia no tienen esa disposición para escuchar la palabra. Nosotros no tenemos esa disposición para sentarnos a escuchar la palabra de Dios porque muchas veces están aquí y es obvio. Uno los ve y están dormidos o por allá pensando o en el teléfono, allá, por allá lejos. Y luego dice un texto que el ángel decía que el ángel sale regando la semilla. Eso está en Apocalipsis. Dice el ángel sale y riega la semilla. Ustedes creen que que mi esposo el pastor lleva el mensaje, pero esa semilla que se está predicando, el ángel está viendo dónde está cayendo. Y ahí, y voy a la casa y ahí es donde van a empezar los terrenos. El que se ahogó la palabra por los afanes de la vida, el que está ocupado en lo suyo, el que no puede dar raíces, no tiene raíces profundas. Muchas veces la gente dice, bueno, el versículo 16, dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregal, los que cuando han oído la palabra, hay otros, dice que escucharon la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, porque son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan. ¿El Señor nos dijo que podíamos llegar a tener problemas? No, Él nos dijo que los íbamos a tener. No digo, puede ser que en el mundo tengan aflicción. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cómo es posible que por los problemas de la vida nosotros dejemos que esa palabra se ahogue? Cuando la palabra va encima de los problemas, no los problemas encima de la palabra.
Estas personas son superficiales, reciben la palabra con gozo, no dan señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado. Y su confianza en Cristo solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien. No es solamente que cayó ahí, dices que son personas superficiales. ¿Somos superficiales? ¿Somos superficiales con Dios? ¿Saben? Recuerden, ¿para qué Dios usa las aflicciones? Para purificarnos, para limpiarnos, para enseñarnos. Aún todo lo que vivimos en esta vida es usado por Dios para Él glorificarse. Entonces no puede ser que los afanes de la vida vengan y ahoguen la palabra, porque entonces somos una tierra superficial. Después dice, ahora los que fueron, esos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyeron la palabra, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosos. ¿Sabe que nosotros fuimos creados? Nosotros tenemos, en la vida nosotros hay deleites, ¿cierto? Nosotros anhelamos cosas. Digamos, ¿cuántas papilas gustativas creen que nosotros tenemos? Miles. El Señor nos creó de esa manera. ¿Y cuántos aquí no les gusta comer una buena comida? Qué rico, ¿cierto? Y nosotros anhelamos. Yo a veces le digo a mi esposa, ay, tengo ganas de comer esto. Ay, tengo ganas de comer lo otro. Ay, me quisiera comer un mango. Ay, me quisiera comer allí. Dios nos ha creado para que nos guste la comida. Él también nos permite que nosotros anhelemos ciertas cosas. Pero adivina dónde está el problema. Es cuando esos deleites se convierten, vienen a esta prioridad y la palabra del Señor y el Señor queda en Nosotros no fuimos creados para vivir afanados en las cosas que debemos tener. ¿Qué debe ir primero? Dios. Entonces no podemos todo el tiempo querer tener. ¿Qué dice la palabra de los ricos? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo de que, bueno, si tenemos prosperidad, gloria a Dios. Pero el problema está, y eso hablamos con mi esposo, dice, más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino de los cielos. ¿De qué le vale a usted tener plata y tener todo si pierde su alma y su salvación? No le vale de nada. Nosotros no vinimos a esta tierra a hacer riquezas, porque aún el Señor dice, o me sirve a mí o le sirve al mundo, pero usted no le puede servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede vivir así. Dice, hay otros que, pero la noticia dice, hay otros que sí fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Está cayendo la semilla en ustedes que son una buena tierra? ¿Son ustedes una buena tierra? ¿Esa semilla está dando fruto? ¿La semilla está dando fruto? No está dando fruto, hermanos. Y eso es algo que nos debe hacer pensar. ¿Por qué no está dando fruto en la iglesia? ¿Sabe que se siembra una palabra y el crecimiento quién lo da? Dios. Pero yo soy responsable de mi crecimiento. Dios no va a hacer un milagro, ay, que este crezca ya, prum, como una cosecha. Eso no es así que, ay, la puso y ya salió al otro día, que hablamos esta semana. Se siembra la semilla y la semilla al comienzo da algo que uno dice, yo no creo que eso sea una papaya. Pero ¿estamos dando fruto? No estamos dando fruto. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Estamos dando fruto? Y sabe que aún en el servicio a nosotros de la iglesia, si la palabra da fruto, dice que primero tiene que producir un fruto de arrepentimiento. Y hoy pienso que todos tenemos que entender y que sea un fruto de arrepentimiento. Esta semana le pedí disculpas a Elianis, bueno, le pedí a Elianis si lo podía decir, me dijo sí. Elianis hace más o menos como mes y medio, me llama un día y me dice, pastorito, tengo tantas cosas en este momento que no puedo servir. No puedo servir más. Porque estoy agobiada, porque no puedo concentrarme. ¿Qué le puedo decir a los niños que hagan cuando yo no lo hago? ¿Que digan cuando yo no puedo? ¿Sabe qué le dije ese día? Yo le dije, Elianis, vaya a orar. Pero yo no le puedo recibir su ministerio. Porque es lo único que ella le está dando a Dios. Yo primero puedo decir a Magda, ay Magda, lo siento. Magdita le tocó todos los domingos allá. Y creo que Magda lo hubiera hecho con el corazón.
pero es el único servicio que Elianis da en la iglesia. ¿Lo tenía que recibir? ¿No? Que le vaya, ore, alinee su vida a Dios y siga caminando. Yo no le puedo recibir ese ministerio, lo siento. Porque nuestro trabajo como pastores es que la gente crezca, que la gente le sirva a Dios, que la gente camine con Dios. Y no porque mañana, bueno, también le voy a decir a Magda, yo le ayudo. Pero es el único servicio que ella le da al Señor. ¿Cómo puede esa palabra que cae, donde dice que nosotros venimos y servimos, nosotros venimos delante de Dios y nosotros le entregamos todo a Él? Usted puede decirle al Señor, no, Señor, mejor no. No, Señor, mejor no. Ahorita no. Si somos una buena tierra, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Servirle a Dios. Punto. Ya. El pastor ha dicho que el ministerio, que el evangelio, que aún la fe de nosotros tiene que ser una fe que se mueva, una fe activa, una fe que sirve, una fe que trae, no una fe dormida. ¿De verdad? ¿Dormida? Mientras toda la iglesia ora, ¿usted duerme? Mientras se acomoda todo lo económico, ahí sí, bueno, Señor, ahora sí. Ay, no, mis hermanos, perdónenme, pero primero es lo primero. Primero es Dios sobre todas las cosas. Y no lo mío ahorita y después usted, Señor. ¿Saben qué? Nunca van a tener tiempo para Dios. Porque siempre va a haber otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y aún, hermanos, cuando nosotros nos levantamos, los dones y talentos ni siquiera son de nosotros. El Señor nos los dio. Ninguna de que nosotros decimos, ay, es que usted fluye en ese ministerio que da. Porque aún a veces, yo no sé usted, a mí a veces me pasa, y vos, pero yo qué hago en la alabanza. De hecho, a mi esposo, es que tantos años ahí. Y yo puedo cantar, como ustedes cantan, pero yo no sé lo que es re, do, mi, fa, no toco un instrumento, no fui preparada en la música, pero a Dios le plació que esté aquí y aquí me tengo que quedar hasta que Él diga, ya, listo. Y aún, si me destiemplo, si algo es una alabanza que traemos de corazón para Él. Para Él. Y cuando Él decida quitarme esos dones y talentos, va a decir, venga, mejor yo porque usted no puede. Venga, porque usted ni siquiera va a poder. Ay, no, de verdad, hermanos. Esta situación de la iglesia es triste, triste. Muchos de aquí saben la palabra desde hace tiempos. Esta iglesia, Giselle no me deja mentir. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia? ¿Saben que hace poquito cogimos las tarjetas porque hace un tiempo la gente que llegaba, sí teníamos mucha gente que venía a los servicios nueva? Ellos llenaban una tarjetita blanca con su nombre, dirección, cómo escucharon de la iglesia, y teníamos, hermanos, literalmente una cosa así de tarjetas. Y dijimos con mi esposo, ¿qué hacemos con todas las tarjetas? Ya, las botamos. Así. Y a veces pasaba el tiempo y volvíamos a llamar a estas personas. Ha pasado por esta iglesia muchas personas. ¿Dónde están esas personas? Muchos han llegado aquí con fuego de Dios y vienen y voy a servirle a Dios y quiero estar en este mes. Salen y se van. Y hoy, porque sí lo puedo decir con libertad, con autoridad, muchos de los que se fueron de aquí están perdidos. Nunca más volvieron a la iglesia. Nunca más se volvieron a acordar de Dios. Sus vidas están hechas un desastre. Muchos. Y usted los conoce. Digamos, con nombre propio. Para nosotros es triste cuando supimos la situación de Diana y Cristian. Escucharon la palabra, la misma semilla, pero la dejaron ahogar por los afanes del mundo. Cada uno tiene 3 trabajos, 2 trabajos, 5 trabajos, 6 trabajos, y corren de aquí para allá. Pero no han podido, no tienen raíces profundas con Dios. Y como ellos, mucha gente. Entonces, hermanos, esto es de pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos como simpatizantes de Jesús o como seguidores de Jesús? Yo quisiera que alguno de ustedes me diga, ¿qué tiene que hacer un seguidor de Jesús? Un seguidor, no un simpatizante. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Un seguidor de Jesús. Dice someterse. Eso era lo que no querían en ese tiempo. Querían el milagro, pero no querían vivir de acuerdo a lo que Jesús ha dicho y mucho menos someterse. Es que
Hermanos, vivir en el Evangelio es someternos a Dios. Y la gente no se quiere someter. La gente no quiere. La semana pasada lo mismo dijimos. ¿Dónde está usted mientras la iglesia ahora? Una hermana se enojó. Y lo siento, pero es verdad. Mientras oramos por la unidad de la familia, por la unidad de la iglesia, cuando oramos por la unidad con los hijos, ¿dónde están? ¿Dormidos? Hermanos, y para nosotros es una responsabilidad, porque aún dice la palabra que en el final de los tiempos, cuando el Señor venga, como las 10 vírgenes, muchos estarán dormidos. No tendrán aceite en sus lámparas. Va a venir el Señor y usted ni siquiera lo va a reconocer. Déjenme decirle, unos no tenían aceite, otros no lo van a reconocer. Entonces usted mismo piense, ¿verdad? Usted ha estado tanto tiempo en los caminos del Señor para vivir distraído y ser displicente y como, ay, ¿verdad que la iglesia es ay, ¿verdad que tal? Ay, ¿verdad que la palabra? Hemos escuchado a muchos en la iglesia, Señor, perdona, y el mismo pecado, y el mismo pecado, y el mismo pecado. Dice que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos. No dice usted continúe en el mismo pecado, usted apártese. Usted tiene que apartarse del pecado. Entonces esta parábola es para que nosotros pensemos, ¿qué terreno somos nosotros? ¿Dónde está cayendo la palabra? ¿El diablo se la está llevando? ¿Los afanes del mundo la están ahogando? ¿Las aflicciones están llevándose la palabra? ¿Qué es lo que está haciendo la palabra? La semilla de Dios está haciendo en nosotros. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es el cardiólogo por excelencia. Dios es el que hace esa cirugía en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que disponernos. Porque Dios no nos va a obligar a nada. Dios no nos va a forzar, ni nos va a poner una metralleta como hablamos ahora que está pasando, que se roban carros. Dios no nos va a poner. Dios pacientemente, como todo un caballero, Él está esperando qué vamos a hacer nosotros. Y yo no sé a usted, pero a mí eso es una tristeza. Yo digo, ¿en serio? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Evangelio de Dios es poderoso? Que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que Dios me liberta de todas mis batallas, que es mi sanador, que es mi juez, mi abogado. ¿No quiere usted saber nada más de Dios? Yo sí quiero saber todos los días. ¿Quién es Dios? ¿A quién creo? ¿A quién sigo? Pero en todo este capítulo vemos que hay una responsabilidad que nosotros debemos poner atención a la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos prestar atención y no podemos seguir más de la manera en la que estamos. Cuando usted venga a la iglesia, traiga un cuaderno y usted empiece a anotar y usted piense con una mente decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Usted prepárese para el culto aún desde el sábado, desde antes. Usted ore para que la palabra caiga en buena tierra. Usted ore para que aquí podamos experimentar el poder de Dios, para que veamos a Dios obrando en las vidas, para que podamos ver verdaderas transformaciones. No milagros que mañana usted le supla para pagar eso. No, milagros de transformación de nuestras vidas. Milagros de transformación de nuestros corazones. Hambre y sed de Él para buscarle. Hambre y sed de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando hemos este tiempo orado por despertar espiritual, es eso, despertar espiritual. No nos interesa en este momento más otra cosa, lo lamento. Pues el mundo está revuelto, pero vamos a orar es por un despertar espiritual. Que seamos una buena tierra y que la semilla caiga en esa buena tierra. Y que nosotros, verdad, nos demos cuenta y entendamos que la palabra, queremos ser esa palabra que cae en nosotros de fruto al 100%. Yo quiero el 100, yo no quiero el 30. Yo quiero que sea al 100%, para que yo pueda dar fruto de arrepentimiento, de justicia, para que pueda alcanzar a otros, para que pueda llevar la verdad, para que pueda hablar con Dios, pueda hablar de Dios con otras personas. Y saben que es que a veces somos orgullosos, porque aun cuando vamos a hablar o cuando nos paramos a predicar, es que esta palabra no es de nosotros. No es algo que nosotros nos inventamos para que la gente diga, wow, qué bueno.
No, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue escrita y nosotros lo único que nos paramos aquí es a dar la palabra que ya está aquí en la palabra. Aquí está en la Biblia y está la palabra y eso es lo que estamos sembrando. Yo sí no puedo ver de esta tristeza, ver que otras iglesias que engañan a la gente, que viven todo el tiempo que siembre generosamente para que tenga generosamente, que hablan profecías, que imponen manos y la gente se cae. Yo no quiero ese show. Y saben que nuestros hijos mismos decían, cuando la iglesia de ustedes se vuelva así, yo les digo chao. Y eso que Oscar está en el mundo, pero él mismo dice, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y nosotros no estamos dispuestos a llevar a la iglesia a un estado donde estamos deshonrando a Dios. Lo único, hermano, que usted encontrará aquí, usted lo único que va a encontrar es cuando se siembra la palabra. Eso es lo único. Y la palabra es la que tiene el poder para hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Pero nosotros debemos disponer nuestros corazones. Así como dice la palabra, por lo tanto, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Estás tú enfocado en otras cosas y no en Dios? ¿Usted está enfocado en hacer otras cosas que sea hacer la voluntad de Dios? Está mal. Está mal. Y queremos, verdad, que hoy en adelante, si usted quiere venir 2 días a la oración, venga 2 días, pero venga de corazón. Si usted se dispone 3 días a escuchar 3 días, pero hágalo bien. Y aún eso, cuando vengamos a la oración por la mañana, hermanos, todos tenemos miles de cosas. Pero por favor, no es haciendo cosas y orando. ¿Eso es orar? Eso no es orar. O usted se sienta, cierra su puerta y verdaderamente ora, y si no, eso es una interferencia en la oración de los días. Si usted ora, ore de verdad. Luego párese y váyase. Pero usted que sea consciente que usted está en ese momento orando con un pueblo en una misma intención, hacia una misma dirección. Y les pedimos, hermanos, gracias por el alimento que traen. Pero por favor, si usted va a traer alimento, tiene que estar a las 9 de la mañana aquí, lo ponen a calentar y a la hora del mensaje todo el mundo se va a sentar. Pero no más correr como locos, porque es que el que está aquí es el Señor, lo que cantábamos hoy. 2 o más en el nombre de Dios, ahí está Él. Entonces no podemos ni con displicencia, ni con pereza, ni con desánimo, ni con una actitud que, bueno, la alabanza. No, hermanos. Si somos una iglesia pequeña, somos una iglesia pequeña, pero honremos a Dios con todo. Pero sobre todo hoy pidámosle a Dios que la semilla caiga en una buena tierra. Y si usted está cayendo en una tierra equivocada, anote esa tierra que usted ya sabe dónde está. Usted ya sabe cuál es esa tierra. Y usted pídale a Dios en oración, primero perdón, y luego pídale a Dios que su tierra sea fértil, que no tenga demasiada agua, porque también se va a ahogar, que no le falte tierra, que tenga abono, para que usted pueda dar fruto en esta iglesia. Y sobre todo fruto al Señor, un fruto agradable para Dios. Pero antes de que nosotras cantemos, voy a pedirle a Angélica, Sofía y a Isel que vengan. Vamos a cantar eso, he decidido seguir a Cristo. Pero usted no cante eso, he decidido seguir a Cristo por cantar. No cante eso, prefiero que no cante. Si usted verdaderamente quiere seguir a Cristo, sígalo como debe ser.